Los abandonó a ellas, a su novia y a sus pequeñas hijas, y desapareció. 5 años después, las volvió a ver, y se quebró. Alexander Reeves lo tenía todo lo que un hombre podía desear, o eso parecía al mundo exterior. Tenía 32 años. Era el CEO de una de las empresas tecnológicas de más rápido crecimiento en el país, y ya era un millonario hecho a sí mismo. Alto y dominante, con llamativo cabello rubio y penetrantes ojos azules, se movía por las salas de juntas y las galas benéficas como un príncipe de la industria. Era conocido por su intelecto, temido por su crueldad y admirado por su éxito. Sin embargo, bajo los trajes finamente cortados y el resplandor constante de los flashes, había un vacío en su mirada, algo que ni siquiera él podía nombrar. Emma Brooks no se parecía a nadie que Alexander hubiera conocido. Pintora de origen modesto, no tenía interés en la riqueza o el poder. Sus ojos eran de un marrón profundo, llenos de historias, y su largo y ondulado cabello siempre parecía estar salpicado de motas de pintura. Se conocieron en un evento de recaudación de fondos en Nueva York. Él era un invitado reacio. Ella mostraba su obra de arte en un rincón del salón. Su conexión fue inesperada y eléctrica. A Emma no le importaba quién era él. Le hablaba como si fuera solo un hombre, no una marca, no una figura, no un titular. Él encontró su cruda honestidad desarmante. Ella encontró su vulnerabilidad oculta bajo la arrogancia extrañamente humana. Pasaron 6 meses juntos, el tipo de romance vertiginoso que se siente como un sueño incluso mientras lo estás viviendo. Se rieron más de lo que él jamás pensó posible. Él la observaba pintar en silencio. Ella lo observaba trabajar con fascinación. Ella le enseñó a ir más despacio, a sentir, a quedarse quieto el tiempo suficiente para respirar. Él le mostró cómo soñar más grande, cómo creer que merecía más. No fue perfecto. Él era frío a veces, distante sin explicación. Hubo días en que se alejaba, momentos en que miraba fijamente a la nada. Pero Emma creía en lo bueno que veía en él, y Alexander se aferraba a la luz que ella traía a su vida, incluso si no la entendía. Entonces Emma descubrió que estaba embarazada. De gemelas. Estaba aterrorizada y eufórica a la vez. Cuando se lo dijo a Alexander, su reacción fue como un trueno en medio de un cielo despejado. La miró como si ella lo hubiera traicionado, como si hubiera destrozado algo sagrado. No levantó la voz. No maldijo ni acusó. Simplemente se quedó en silencio. Completamente, aterradoramente en silencio. Durante las siguientes semanas, se alejó aún más. Faltó a las citas médicas. Dejó de responder sus mensajes. Cuando nacieron las niñas, Sofía y Lily, él solo fue al hospital una vez. Las sostuvo un momento. Dijo que eran hermosas y se fue sin despedirse. Cuando las gemelas tenían 4 meses, desapareció por completo. Un día estaba allí, distante pero presente, y al siguiente se había ido. Sin llamadas, sin apoyo, sin explicación. Emma lo buscó. Incluso fue una vez a su empresa, solo para ser rechazada en la recepción como una extraña. Unas semanas después, un abogado la contactó en su nombre con un único mensaje. No habrá ninguna implicación. No más contacto. Junto con el mensaje, llegó una suma global de dinero, enviada como si pudiera comprar su silencio, como si pudiera borrar su historia. Emma nunca tocó el dinero. Guardó cada foto de él, cada recuerdo,
y se centró en sobrevivir. Alexander Reeves desapareció de sus vidas como un fantasma, dejando atrás 2 niñas pequeñas que nunca conocerían a su padre y una mujer que había confiado en un hombre que resultó ser más frío que el invierno. Los primeros días después de la desaparición de Alexander fueron los más difíciles de la vida de Emma. A los 26 años, se encontró sola en un apartamento de una habitación con 2 recién nacidos y sin trabajo, sin ahorros y sin familia en quien apoyarse. Sus padres habían muerto en un accidente automovilístico cuando ella tenía 19 años y no tenía hermanos. El poco sistema de apoyo que tenía estaba formado por compañeros artistas y algunos conocidos, ninguno de los cuales podía hacer más que ofrecer simpatía y algún favor ocasional de niñera. Su mundo se había reducido a los llantos de 2 niñas pequeñas que necesitaban más de lo que ella sabía dar. Hubo noches en que se sentaba en el suelo del baño, la puerta cerrada, una toalla metida debajo de la rendija para amortiguar el sonido de su llanto y no despertar a los bebés. Estaba exhausta sin palabras, sobreviviendo con avena instantánea y café rancio, racionando la fórmula para bebés como si fuera oro. Sus manos estaban agrietadas por la limpieza constante. Su espalda le dolía por levantar y sostener a ambas niñas, y sus ojos, una vez llenos de vida y color, estaban apagados por las noches sin dormir y las lágrimas silenciosas. Pero por muy cansada que estuviera, por muy abrumada que se sintiera, nunca lo dejó ver cuando estaba con Sofía y Lily. Cuando la miraban con sus grandes ojos azules, ella sonreía, besaba sus frentes y les susurraba promesas que no estaba segura de poder cumplir, que estarían bien, que la vida sería mejor, que nunca se sentirían no deseadas. Empezó a trabajar por las noches como conserje en un edificio de oficinas en el centro. Era el único trabajo que pudo encontrar que pagaba un poco más del salario mínimo y no requería un título universitario ni horarios flexibles, ambos lujos que no podía permitirse. Durante el día cuidaba a las niñas, cambiaba pañales, las mecía para que durmieran, las alimentaba con manos temblorosas cuando su propio estómago rugía de hambre. Dormía siestas de 10 minutos cuando podía, generalmente con un bebé en el pecho y el otro acurrucado en el hueco de su brazo. No dormía tanto como se apagaba, para luego despertarse al segundo en que una de ellas hacía un ruido. Vendió la mayoría de sus pertenencias, su caballete, sus lienzos, el tocadiscos vintage que amaba, incluso la pulsera de plata que su madre le había dado antes de morir. Cada venta se sentía como renunciar a una parte de sí misma, pero el dinero se destinaba a pañales, toallitas, fórmula en polvo y alquiler. Aprendió a estirar $1 hasta que gritara. A veces pasaba días sin comer más que tostadas o sopa enlatada solo para asegurarse de que las niñas tuvieran lo que necesitaban. El orgullo ya no tenía cabida en su mundo. Rara vez pensaba en Alexander en esos días, y cuando lo hacía, era con una especie de incredulidad adormecida. Era difícil reconciliar al hombre que una vez le había tomado la mano y trazado el contorno de su mandíbula con el hombre que había abandonado a sus hijas sin mirar atrás. Se repetía una y otra vez que no lo necesitaba, que las niñas tampoco, pero había momentos tranquilos y solitarios a las 3 de la mañana, con un bebé llorando a gritos y el otro con fiebre, en los que se preguntaba cómo podía vivir consigo mismo, sabiendo lo que había dejado atrás. Con el tiempo, encontró pequeños focos de fuerza. Una mujer amable en la tienda de la esquina empezó a guardarle el pan y la leche sobrantes.
Una vecina jubilada de su edificio se ofreció a cuidar a las niñas 1 hora cada tarde para que Emma pudiera echar una siesta o salir a caminar. Estos gestos se convirtieron en salvavidas, pequeños recordatorios de que no todas las personas eran crueles o egoístas. Poco a poco, empezó a reconstruirse. Aceptó un segundo trabajo en un café los fines de semana, llevando a las niñas en un cochecito doble y dejándolas dormir en la parte de atrás mientras ella limpiaba mesas y rellenaba cafeteras. Sus dedos le dolían por el uso excesivo, sus ojos le ardían por la falta de sueño, pero su espíritu, aunque maltratado, no se rompió. Lo que no podía darles a las niñas en comodidad material, se lo daba en amor. Les leía constantemente, incluso cuando eran demasiado pequeñas para entender las palabras. Les cantaba mientras doblaba la ropa, hacía muecas graciosas para hacerlas reír, y llevaba un diario donde les escribía cartas a cada una, haciendo una crónica de sus hitos, sus personalidades, sus risas. En ese diario se permitía soñar, con un día en que correrían por los parques sin preocupaciones, cuando pudiera comprarles libros y zapatos sin mirar el precio, cuando crecerían sabiendo que eran queridas y estaban seguras. Emma vivía cada día minuto a minuto. No había un plan a largo plazo, ninguna gran visión para el futuro. Solo el siguiente biberón, la siguiente siesta, el siguiente turno en el trabajo. Pero incluso en ese estado constante de supervivencia, estaba construyendo algo feroz e inquebrantable. El amor arraigó más profundo que el miedo. La resiliencia nació del dolor. Ya no solo sobrevivía para sí misma, estaba viviendo para 2 niñas pequeñas que no tenían idea de lo que les habían quitado, pero que un día sabrían lo que se había construido en su lugar. Cuando Sofía y Lily cumplieron 3 años, algo en Emma había cambiado. La vida seguía siendo dura. Todavía había meses en los que el alquiler se reducía al último dólar, noches en las que las niñas tosían mientras dormían, y Emma se quedaba despierta con la preocupación acumulándose en el pecho. Pero ahora también había luz. Las niñas se habían convertido en niñas alegres y curiosas, con rizos rubios salvajes e imposibles ojos azules brillantes que atraían miradas donde quiera que fueran. Eran inseparables. Hablaban en un lenguaje compartido de risas y pequeños secretos, terminando las frases de la otra antes de que estuvieran completamente formadas. Emma las observaba con asombro, siempre con un rastro de incredulidad de que estas personitas perfectas hubieran venido de ella. A pesar de todo, a pesar del peso que llevaba y la soledad que aún se colaba a altas horas de la noche, sus hijas eran felices, y en su felicidad, ella encontró fuerza. Una tarde de sábado a principios de primavera, Emma llevó a las niñas a una feria callejera local. Había sido una decisión de último minuto, una ruptura espontánea de su rutina habitual de trabajo, recados y noches tranquilas en casa. Las calles estaban llenas de puestos que vendían productos hechos a mano, camiones de comida con el olor a pastel de embudo y maíz asado flotando en el aire, y artistas haciendo malabares o pintando caras. Emma había juntado lo suficiente para comprarles a las niñas vestidos blancos a juego unas semanas antes en una tienda de segunda mano, y esa mañana los había lavado y planchado cuidadosamente. No sabía por qué lo hizo. Tal vez fue solo un pequeño acto de esperanza, una declaración de que sus hijas también merecían belleza. Mientras las niñas bailaban en círculos al son de un violinista callejero, un fotógrafo local que había estado cubriendo el evento las notó
Le atrajo su energía, la forma en que se movían en perfecta sincronía, sin coreografía alguna. Su cabello dorado atrapando la luz del sol mientras giraban. Sin interrumpirlas, tomó una foto. Fue solo un momento. Dos hermanas riendo en medio de una calle concurrida, sin darse cuenta de la cámara o del mundo que las observaba. La subió a su blog de fotografía esa noche, titulándola Alegría. Lo que no esperaba era que la foto se volviera viral en cuestión de horas. La gente respondió con emoción, inundando los comentarios con palabras como mágico, puro y esperanzador. La foto se compartió en las redes sociales, apareció en páginas comunitarias y finalmente fue recogida por una popular revista en línea que se centraba en historias de interés humano. Emma solo se enteró cuando su amiga del café la llamó frenéticamente, diciendo: «Juro que acabo de ver a tus hijas en la portada de Internet». Al principio, Emma entró en pánico. No estaba acostumbrada a ser vista, no después de tantos años de intentar permanecer invisible. Pero cuando vio la imagen, sus diminutas manos entrelazadas, sus caras iluminadas con una inocente alegría, lloró. No por miedo, sino por algo más, algo que había estado latente durante mucho tiempo. Orgullo. Unos días después, fue contactada por una agencia de modelos infantiles de la ciudad. El representante había visto la foto y quería reunirse con Emma y las niñas. Al principio, Emma dudó. Sonaba demasiado bueno para ser verdad, y había aprendido por las malas a no confiar en promesas envueltas en purpurina. Pero la agencia era legítima, profesional y amable. Le ofrecieron control total, sin presión, y la oportunidad de ganar dinero real. Dinero que podía cambiarlo todo. El primer trabajo de las niñas fue un anuncio sencillo para una marca de ropa especializada en conjuntos para hermanos. La sesión de fotos se realizó en un estudio iluminado por el sol, lleno de juguetes de peluche y accesorios coloridos. Emma se quedó a su lado todo el tiempo, sin perderlas de vista. Para su sorpresa, Sofía y Lily se adaptaron a la cámara de forma natural, riéndose y jugando sin miedo, reaccionando al fotógrafo como si todo fuera un juego. A la marca les encantaron. Siguieron otras ofertas. No pasó mucho tiempo antes de que Emma pudiera dejar su trabajo de limpieza y reducir sus horas en el café. Por primera vez, tuvieron un respiro, lo suficiente para pagar el alquiler por adelantado, comprar fruta fresca sin calcular el costo por onza, reemplazar los zapatos gastados de las niñas por unos nuevos que les quedaban bien. Todavía vivía con cautela. Cada vez que depositaba un cheque, lo hacía con la conciencia atormentada de que todo podía desaparecer tan repentinamente como había llegado. Pero también empezó a permitirse pequeños lujos. Compró nuevos materiales de arte y empezó a pintar de nuevo durante las siestas de las niñas. Al principio, sus manos estaban rígidas, sus trazos vacilantes, como si hubiera olvidado el lenguaje del color. Pero luego la memoria muscular regresó, y con ella, una avalancha de emociones que había reprimido durante mucho tiempo. Su primera pintura nueva fue de las niñas en la feria callejera, recreada de la memoria. La tituló Todavía girando. Emma también comenzó a mantener un portafolio de nuevo. Nada público, solo una carpeta en su escritorio, con imágenes escaneadas de su trabajo. Se sintió como si estuviera plantando semillas que no estaba segura de que florecerían, pero el acto por sí solo la hizo sentir viva. Cuando las niñas le pedían que les contara historias, ella empezó a inventar libros ilustrados sobre la marcha, narrando cuentos de princesas valientes que no necesitaban ser rescatadas, de hermanas gemelas que cruzaban bosques
y domaban dragones con amabilidad. A veces, esbozaba los personajes después, guardando los dibujos en la parte trasera de su diario. La vida no era fácil, de ninguna manera. Todavía había días malos, rabietas, fiebres, facturas que olvidaba, momentos de duda tan fuertes que resonaban. Pero ahora había algo más también, posibilidad. Un futuro que podía imaginar sin pánico. Ya no caminaba con la cabeza gacha, ya no evitaba los espejos ni las caras de los extraños. Algo había cambiado. No solo había sobrevivido, sino que había comenzado a construir. Y todo comenzó con una sola fotografía, un momento de alegría sin filtros que el mundo presenció. Alexander Reeves no había pensado en Emma ni en las gemelas en años. No de verdad. En las raras ocasiones en que sus nombres pasaban por su mente, era más como un eco sordo que un recuerdo, como si les hubiera sucedido a otra persona en otra vida. Había enterrado ese capítulo tan profundamente que bien podría no haber existido nunca. En su mundo, no había lugar para la vacilación, ni tiempo para revisar el pasado. Los negocios lo habían absorbido todo. Su compañía había duplicado su valor desde el año en que se marchó. Y ahora pasaba sus días volando entre ciudades, cerrando tratos, estrechando manos con multimillonarios y de pie bajo luces que nunca lo calentaban del todo. Cada aspecto de su vida era calculado, curado y eficiente. Las personas más cercanas a él eran asistentes y publicistas. Lo más parecido que tenía a una familia era su chofer. Una tarde de jueves, en una gala benéfica en Manhattan, su distancia cuidadosamente construida se hizo añicos. El evento era una exposición de arte de alto perfil que apoyaba la alfabetización infantil, algo que su equipo de relaciones públicas le había instado a asistir por el bien de la imagen. Llegó tarde, vestido con su habitual traje negro impecable, preparado para hacer acto de presencia e irse sin demorarse. El espacio de la galería era blanco y minimalista, salpicado de ilustraciones infantiles, muchas de ellas juguetonas y coloridas. Se movió entre la multitud con indiferencia practicada hasta que se detuvo frente a un cuadro en particular que le hizo ahogarse. Era una acuarela, suave y onírica, que representaba a dos niñas pequeñas tomadas de la mano en una calle soleada, riendo bajo guirnaldas de luces de carnaval. Sus vestidos eran blancos, su cabello dorado caía en suaves rizos, sus ojos, brillantes, claros, inconfundibles, eran azules. El cuadro no estaba firmado, pero el letrero debajo decía Sophia y Lily Brooks, por E. Brooks. Se quedó mirando los nombres. El mundo pareció inclinarse ligeramente bajo sus pies. Intentó alejarse, pero no pudo. Se quedó allí demasiado tiempo. La gente pasaba sin notar que el hombre de postura perfecta se había vuelto de piedra. 1000 pensamientos surgieron en él, pero ninguno pudo tomar forma. Se encontró buscando entre la multitud, escudriñando el rostro de cada mujer, esperando no encontrarla, y aterrorizado de poder hacerlo. No había pronunciado su nombre en voz alta en 5 años. Verlo en iniciales fue suficiente para que algo enterrado en su pecho se abriera. Esa noche no pudo dormir. Se sentó en su ático con las luces apagadas, mirando la ciudad a través de los ventanales de suelo a techo, tratando de controlar el latido en su pecho. Sacó su teléfono y escribió Sophia y Lily Brooks en la barra de búsqueda, sin saber qué esperaba encontrar. En segundos, apareció la foto, la de la feria callejera. Había circulado durante meses,
pero él nunca la había visto. Allí estaban de nuevo, riendo, girando, vivas de una manera que se sentía como un relámpago en una fotografía. Hizo clic en el artículo y lo escaneó rápidamente. Sus dedos se tensaron al llegar a la línea. La madre Emma Brooks atribuye la alegría de sus hijas a haberle ayudado a sobrevivir penurias inimaginables. No había ninguna mención a él, ninguna pista de que alguna vez hubiera existido. Era como si la tierra se lo hubiera tragado y el mundo hubiera seguido adelante. Pasó las siguientes horas haciendo clic en cada enlace que pudo encontrar, leyendo entrevistas, viendo clips, rastreando una vida que se había desarrollado completamente sin él. Las niñas habían aparecido en un puñado de campañas publicitarias, siempre juntas, siempre sonriendo. Emma había comenzado discretamente a vender cuadros de nuevo, ilustraciones infantiles, pequeños encargos, nada ostentoso, pero lo suficiente como para ser notada en los círculos artísticos locales. Ella se veía diferente en las fotos. Mayor, más fuerte, sus rasgos más suaves, pero su postura más firme. Había una estabilidad en su rostro, una calma que él no recordaba. Y sin embargo, todavía podía ver a la Emma que había conocido en la forma en que sostenía las manos de sus hijas, en la inclinación de su cabeza cuando les sonreía. La culpa lo golpeó como un puñetazo en el pecho, repentino y despiadado. Se había dicho a sí mismo durante años que irse había sido lo correcto, que no estaba hecho para ser padre, que Emma y las niñas estarían mejor sin él, que desaparecer era una especie de misericordia. Pero las justificaciones se desmoronaron en la quietud de esa noche, ahogadas por la innegable realidad de lo que se había perdido. Se había perdido los primeros pasos, las primeras palabras, los cumpleaños, las noches de fiebre y consuelo, las risas que podrían haber sido suyas. Había dejado atrás no una versión rota de sí mismo, sino dos niños vivos y que respiraban, que ni siquiera sabían su nombre. A la mañana siguiente, canceló todas sus reuniones e hizo una llamada a un investigador privado. No tardó mucho. En 24 horas tenía su dirección. Era un pequeño apartamento al borde de Brooklyn, modesto pero limpio, con jardineras en los alféizares y dibujos de tiza en la acera exterior. Condujo hasta allí él mismo, sentado en la parte trasera de un coche negro, mirando el edificio como si fuera el borde de un acantilado. El conductor le preguntó si quería salir. Alexander no respondió. Observó, congelado, cómo se abría una puerta y dos niñas pequeñas corrían por las escaleras. Se reían, tirando una de la otra hacia la calle. Detrás de ellas, Emma las seguía, llamándolas suavemente, sosteniendo una bolsa de víveres en una mano y metiéndose un mechón de pelo suelto detrás de la oreja con la otra. El tiempo se detuvo. No lo había imaginado. Eran reales. Las niñas eran reales. Emma era real. Y él era el fantasma. Las vio desaparecer doblando la esquina. No se bajó. No habló. Simplemente se quedó allí sentado, completamente deshecho, con el pecho pesado por una constatación de la que no podía escapar. Habían construido un mundo sin él, y era hermoso. Y sin embargo, incluso desde la distancia, sintió la abrumadora y dolorosa atracción de ese mundo. Por primera vez en su vida adulta, Alexander Reeves no supo qué hacer a continuación. Alexander regresó a esa calle de Brooklyn 3 veces antes de encontrar el valor para salir del coche. Cada vez se sentaba en el asiento trasero,
observando la puerta principal del apartamento de Emma desde detrás de los cristales tintados, el corazón latiéndole en el pecho como un martillo golpeando el acero. Se decía a sí mismo que solo estaba recopilando información, solo observando, solo esperando el momento adecuado. Pero la verdad era más simple y mucho más humillante. Tenía miedo. Era un hombre que había estado en salas de juntas ante las personas más poderosas del mundo. Había negociado tratos de millones sin pestañear. Había silenciado salas enteras con una sola mirada. Y sin embargo, no podía enfrentarse a la mujer que había abandonado y a las hijas que nunca había sostenido más allá de sus primeros días de vida. No era el miedo a la confrontación lo que lo detenía. Era la vergüenza. Al cuarto día, poco después del mediodía, salió del coche. Llevaba un abrigo de lana sobre un traje oscuro, su uniforme habitual, aunque ahora se sentía como una armadura. En una mano, llevaba una pequeña bolsa de papel con 2 ositos de peluche idénticos que había elegido después de pasear por una juguetería durante 1 hora. En la otra, un sobre sellado que contenía una carta que había reescrito al menos 20 veces. Las palabras todavía no le parecían correctas. No había forma de decir lo que necesitaba decir, no sin sonar inadecuado. Pero la llevó de todos modos. La acera estaba en silencio. Algunas hojas caídas raspaban el pavimento con el viento. Sus zapatos lustrosos resonaron contra el concreto mientras caminaba hacia la puerta, cada paso más pesado que el anterior. Se detuvo en lo alto de los escalones, mirando los números de latón de la puerta, obligándose a llamar. Su mano flotó en el aire. Luego cayó. No podía hacerlo. No así. Se dio la vuelta, listo para marcharse de nuevo, cuando la puerta se abrió detrás de él. Lily fue la primera en aparecer. Era más pequeña de lo que esperaba. Llevaba una sudadera rosa con gatos de dibujos animados en la parte delantera y sostenía una pequeña caja de jugo. Lo miró con unos ojos azules grandes, que eran exactamente como los suyos. No había reconocimiento en su rostro, solo la curiosidad cautelosa de una niña que conoce a un extraño. Un momento después, Sofía salió detrás de ella, charlando emocionada sobre algo, seguida por Emma, quien se congeló a mitad de frase cuando lo vio. Por un segundo largo y sofocante, nadie se movió. Emma lo miró fijamente, sus brazos instintivamente extendiéndose hacia las niñas, su cuerpo moviéndose frente a ellas con una fuerza tranquila y protectora. No pronunció su nombre, no parpadeó, no respiró. La garganta de Alexander se cerró. La bolsa en su mano se sintió de repente ridícula. Dio un paso adelante y ofreció el sobre, su voz seca e inestable. Siento haber venido así. No sabía de otra manera. La expresión de Emma no cambió. Miró el sobre, luego volvió a mirarlo a él. Sus ojos no estaban enojados. Tampoco eran suaves. Eran duros de una manera que venía de años de silencio, de soportar sin un cierre. Tomó la carta con las puntas de los dedos, como si pudiera quemar. «¿Qué quieres?», preguntó, su voz tranquila y nivelada. Alexander tragó. «No lo sé», dijo con sinceridad. «Verlas, verte, pedir perdón, aunque no sea ni de lejos suficiente». Al oír su voz, las niñas volvieron a mirarlo. Sofía inclinó la cabeza. «Mami, ¿quién es él?». Emma no respondió de inmediato. Su mandíbula se tensó. Se volvió hacia las niñas y se arrodilló junto a ellas. «Él es alguien que solíamos conocer, alguien que cometió un error».
Lily lo miró de nuevo, su pequeña frente arrugada. ¿Está triste? Emma dudó, luego asintió. Sí. Muy triste. Algo en Alexander se rompió. Se arrodilló, sin atreverse a acercarse más. Su voz se quebró cuando volvió a hablar. Me he perdido tanto. No merezco nada de ustedes, pero solo necesitaba ver que estaban bien. Emma se puso de pie, manteniendo a las niñas cerca. Lo estamos, dijo en voz baja. Hemos estado bien durante mucho tiempo. Él asintió lentamente, un movimiento tenso, apenas visible, con el pecho pesado de arrepentimiento. Puedo irme. No quise causar problemas. Por primera vez. Emma lo miró de verdad. Miró más allá del costoso abrigo y los zapatos de diseñador. Más allá del cabello perfectamente peinado y el exterior pulido. Vio lo que una vez había visto antes que nadie. Vio los bordes temblorosos de un hombre desmoronándose. No, dijo, sorprendiéndose a sí misma. No te vas a ir de nuevo. Esta vez no. Él la miró, sobresaltado. ¿Quieres verlas?, dijo ella, con la voz baja. ¿Quieres ser algo en sus vidas? Entonces, preséntate. Demuéstralo. Gánatelo. Porque ellas no saben quién eres, y no voy a dejar que las vuelvas a herir. Él asintió, con los ojos brillantes. Haré lo que sea. No te estoy prometiendo un lugar, dijo ella, dando un paso atrás. No eres su padre solo porque compartes su sangre. Tienes que convertirte en uno. Lo sé, susurró él. Emma miró los ositos de peluche en su mano, luego a las niñas. Puedes dejarlos en el porche. Alexander colocó cuidadosamente la bolsa junto a los escalones. Luego se dio la vuelta y caminó de regreso hacia el coche, sin saber si alguna vez se le permitiría entrar en ese mundo de nuevo, pero sabiendo que regresaría. No como un CEO, no como el hombre que había sido, sino como alguien dispuesto a hacer el trabajo, sin importar cuánto tiempo llevara. Y mientras subía al coche, secándose una lágrima que se le había escapado sin permiso, se dio cuenta de que por primera vez en años no se sentía como un fantasma. Se sentía humano. Y quizás, solo quizás, eso era un comienzo. Las semanas siguientes fueron todo menos simples. Emma no invitó a Alexander de nuevo a sus vidas. No lo perdonó de la noche a la mañana, ni le concedió acceso a las niñas simplemente porque él se había presentado con una expresión de remordimiento y una carta llena de arrepentimientos. Su confianza no era algo que él pudiera recuperar con una visita o un regalo. Se había destrozado hacía 5 años, y ella había pasado cada día desde entonces aprendiendo a vivir sin esperar que nadie recogiera los pedazos. Lo que Alexander había hecho, al marcharse cuando sus hijas solo tenían 4 meses, no era un error que se pudiera pasar por alto fácilmente. Había sido abandono en su forma más completa, y aunque sus heridas se habían cicatrizado, el dolor todavía vivía justo debajo de la superficie. Lo que cambió, sin embargo, fue que Emma ahora también veía el dolor en él. No como una justificación, no como una redención, sino como una puerta. Él apareció de nuevo 2 días después, esta vez sin flores, sin cartas, sin regalos. Solo él mismo. Se paró en el mismo escalón, esperando pacientemente, y cuando Emma abrió la puerta, simplemente preguntó: ¿Puedo hablar con alguien? ¿Un terapeuta? ¿Un consejero? Lo que sea necesario. Solo quiero entender cómo hacer esto bien. Ella se quedó atónita por la sinceridad de su tono. Al principio no respondió, pero algo en ella finalmente le permitió asentir, solo una vez,
antes de cerrar la puerta. Así fue como comenzó. Emma solicitó la custodia legal completa poco después. No era venganza, era protección. No estaba segura de si Alexander seguiría viniendo, y no iba a arriesgar la seguridad de sus hijas con alguien que ya había demostrado lo fácilmente que podía desaparecer. Él no se opuso. De hecho, se ofreció a pagar todos los gastos legales. Firmó todos los documentos, admitió cada fracaso, y cuando llegó la fecha del juicio, se sentó en silencio, escuchando mientras el abogado de Emma exponía la historia de abandono con todo lujo de detalles. Su propio abogado le había aconsejado que impugnara, o al menos que negociara visitas parciales. Pero Alexander se negó. «Ella tiene razón», dijo en una declaración al juez. «Ella lo ha hecho todo. Yo no estuve allí. No tengo derecho a exigir». Los medios se enteraron de la historia, por supuesto. Un CEO millonario de alto perfil, demandado por manutención de hijos por una madre soltera con 2 hijas fotogénicas, era una narrativa demasiado tentadora para ignorarla. Los titulares fueron brutales. La familia secreta del magnate tecnológico. Papá millonario abandonó a gemelas. Mamá cría sola a sus hijas. Ahora él quiere volver. Los reporteros acechaban el edificio de Emma. Las cámaras esperaban fuera de su trabajo. Desconocidos en línea criticaban su crianza. Especulaban sobre sus motivos. La llamaban tanto santa como cazafortunas. A pesar de todo, Emma permaneció en silencio. No emitió declaraciones. Se negó a todas las entrevistas. Su prioridad era proteger a Sofía y Lily, protegerlas de un mundo que no tenía derecho a su historia. Alexander, a su favor, nunca habló con la prensa tampoco. Su equipo de relaciones públicas le rogó que emitiera una disculpa cuidadosamente redactada, que le diera un giro a la historia para que fuera digerible y perdonable. Los despidió. Luego tomó el dinero que habría gastado en control de daños y lo donó, discretamente, sin anuncio, a una organización sin fines de lucro que brindaba apoyo a madres solteras y niños en hogares de acogida. También comenzó a asistir a terapia 3 veces por semana, con un especialista en trauma parental y reintegración familiar. No le dijo esto a Emma. No estaba tratando de ganar puntos. Estaba tratando de convertirse en alguien de quien sus hijas no se avergonzarían de conocer. Lenta y cautelosamente, Emma permitió una pizca de contacto. Comenzó con reuniones supervisadas en una instalación neutral. A las niñas se les dijo que Alexander era un amigo, alguien que se preocupaba por ellas. Eran curiosas, de corazón abierto, sin el peso de la historia que nublara su visión. Al principio, Alexander se sentaba rígidamente al borde de la alfombra de la sala de juegos, abrumado por la pequeñez de sus voces y la inmensidad de su propia culpa. Pero los niños son criaturas extrañas y generosas, y lo aceptaron con sorprendente facilidad, pidiéndole que ayudara a construir torres de bloques, que jugara a juegos de cartas de memoria y que les leyera libros con voces divertidas. Él siguió su ejemplo, sin presionar nunca, sin corregir nunca, sin referirse nunca a sí mismo como su padre. Simplemente era Alex, el hombre de ojos cansados y sonrisa cuidadosa. Emma lo observaba todo. Nunca estaba a más de una habitación de distancia, y aunque su corazón permanecía guardado, no podía negar lo que veía. Alexander estaba intentando, no de forma ostentosa, no para llamar la atención, sino con una tranquila desesperación que sugería que estaba aterrorizado de que le dieran esta oportunidad y de estropearla. Hacía preguntas, escuchaba.
Nunca intentó reescribir el pasado ni disminuir el dolor. Y cuando las niñas empezaron a referirse a él como nuestro Alex, fue Emma quien sintió que su pecho se apretaba con una sensación que no se había permitido sentir en mucho tiempo. Una esperanza reacia. Hubo contratiempos, por supuesto. Momentos en que las niñas preguntaban por qué no había estado allí cuando eran bebés, y la voz de Alexander flaqueaba al intentar explicar. Momentos en que Emma casi le decía que se fuera de nuevo, cuando el peso de las viejas heridas amenazaba con arrastrarla. Pero él seguía volviendo. No con promesas, no con disculpas, sino con presencia. Aparecía. Lloviera o hiciera sol, cansado o abrumado, nunca se perdía una sesión. Nunca pedía más de lo que se le daba. En los tribunales, se le concedió oficialmente un régimen de visitas limitado, condicionado a la continuación de la terapia y al compromiso supervisado. Lo aceptó todo con la tranquila dignidad de un hombre que había perdido algo precioso y estaba aprendiendo a recuperarlo pieza a pieza. El juez destacó, en acta, el extraordinario crecimiento y la responsabilidad que Alexander había demostrado. Algo raro, dijo. En casos como estos, por primera vez en 5 años, ya no había silencio entre ellos. Había dolor, sí, y distancia, y muchas cosas sin decir. Pero también había conversación. Y en ese espacio frágil e inconcluso, algo empezó a echar raíces. Todavía no el perdón. Todavía no la confianza. Pero el comienzo de algo que algún día podría convertirse en ambas cosas. Pasaron 2 años. No pasaron volando, y no lo curaron todo, pero pasaron a su manera lenta y honesta, día a día, estación a estación. Alexander se presentó en cada visita, cada cumpleaños, cada recital escolar y cada rodilla raspada en la que se le permitió estar presente. Se sentó en incómodas reuniones de padres y maestros junto a Emma en pequeñas sillas de plástico, siempre con cuidado de no extralimitarse, siempre agradecido de estar allí. Nunca intentó forzar el afecto. Nunca esperó que las niñas lo llamaran papá. Era solo Alex, el hombre que las hacía reír con chistes malos y siempre recordaba sus colores favoritos, que las llevaba a la librería cada 2 sábados y les permitía elegir un libro a cada una sin mirar el precio. Su amor no se manifestaba en grandes gestos, sino en la consistencia. Se convirtió, lenta y discretamente, en un elemento fijo en su mundo. No el centro, sino una parte fuerte y constante de él. Emma se mantuvo cautelosa, aunque ya no fría. Era madre ante todo y para siempre. Su confianza se había ganado poco a poco, como la arena que llena un frasco grano a grano. Lo que más le sorprendió no fue cuánto había cambiado Alexander, sino lo poco miedo que tenía él de dejarla ver el esfuerzo detrás del cambio. No actuaba como un hombre que lo tenía todo resuelto. Admitía cuando se sentía inseguro. Pedía su opinión. Se disculpaba, no solo por el pasado, sino por pequeñas cosas en el presente, los pequeños tropiezos que la mayoría de la gente ignoraba. Se había convertido en un hombre que asumía la responsabilidad, incluso cuando podría haber puesto excusas. Y eso, más que cualquier otra cosa, la hizo empezar a creer en él de nuevo. A estas alturas, las niñas tenían 7 años. Habían crecido, sus rasgos de bebé dando paso a los primeros vislumbres de las jóvenes que un día serían. Todavía usaban atuendos a juego a veces, no porque Emma las vistiera así, sino porque ellas insistían en ello.
Les encantaban los cuentos y los kits de ciencias. Jugaban al fútbol en el parque y tenían una cantidad alarmante de opiniones sobre todo, desde el cereal para el desayuno hasta la política. Y en algún momento habían comenzado a llamarlo nuestro Alex menos y papá más. No todas las veces, no de manera consistente, pero lo suficiente como para que se le hiciera un nudo en la garganta cuando sucedía. Emma no se apresuró a definir lo que eran ahora. No necesitaba una etiqueta para ello. Sus vidas habían crecido hasta convertirse en algo real, algo arraigado en un esfuerzo mutuo. No vivían juntos. Emma había establecido ese límite al principio, pero Alexander se había mudado a un vecindario a solo 20 minutos de distancia. Encontró una modesta casa adosada con un pequeño jardín e invitó a las niñas a plantar flores allí los fines de semana. Eligieron margaritas y girasoles y lo llamaron la esquina feliz. Él nunca intentó tomar las decisiones de crianza, pero comenzó a pedir que lo incluyeran en cosas como los formularios de inscripción escolar y las visitas al médico. Y después de un tiempo, Emma comenzó a decir que sí. Luego llegó el día que lo cambiaría todo de nuevo, pero de una manera que nadie esperaba. Un programa de entrevistas de emisión nacional, conocido por honrar a héroes cotidianos y reuniones sorpresa, se puso en contacto con el correo electrónico de Emma tras descubrir su obra de arte y la foto viral de las gemelas de años anteriores. Al principio, ella se negó. No le interesaba convertir su historia en un espectáculo, pero después de varias conversaciones, se dio cuenta de que el propósito del programa no era la fama, era el reconocimiento y, lo que es más importante, una plataforma. Querían destacar la resiliencia de las madres solteras, la belleza de una familia construida a través de la lucha y la fuerza silenciosa de las personas que sobreviven a lo que parece imposible. Emma aceptó con una condición. El foco estaría en las niñas y el arte, en el dolor. Alexander también fue invitado, por sugerencia del productor, pero fue Emma quien decidió dejarlo venir. Le dijo con una nota, simple y corta: «Te quieren allí. Yo también». El estudio era grande y luminoso, lleno de cámaras y una audiencia en vivo, pero la calidez del anfitrión lo hacía sentir más como una sala de estar que un escenario. Emma y las niñas se sentaron primero. El anfitrión las guió a través de preguntas sobre arte, sobre crecer juntas, sobre risas y curación. Hubo sonrisas, algunas lágrimas, e incluso algunas risas de la multitud, cuando Lily declaró que su mamá era mejor que los superhéroes, porque ni siquiera necesita una capa para salvar el día. Luego el anfitrión hizo un gesto hacia el escenario lateral y presentó al siguiente invitado. Alexander salió entre suaves aplausos. Las niñas corrieron a abrazarlo, completamente despreocupadas por las cámaras, y el anfitrión le pidió suavemente que compartiera su parte de la historia. No lo endulzó. Dijo que había fallado. Dijo que se había alejado de algo precioso porque tenía miedo y estaba roto. Admitió que no merecía una segunda oportunidad, pero que Emma le había dado la oportunidad de convertirse en el tipo de hombre que debería haber sido desde el principio, y que las niñas, a través de su amor y apertura, le habían enseñado a ser padre. No había un ojo seco en la sala cuando se volvió hacia Emma. Metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y desdobló un pequeño trozo de papel. No era un discurso, no era una propuesta en el sentido tradicional. Era una promesa, escrita a mano e imperfecta. Leyó en voz alta: «Tú les diste vida, tú me diste un alma,
Me enseñaste cómo es el amor cuando es difícil y qué significa la gracia cuando no es merecida. No pido para siempre. Pido la oportunidad de seguir apareciendo, por ellas y por ti. La multitud contuvo la respiración. Emma no dijo nada al principio. Lo miró fijamente durante un largo rato. El recuerdo de todo lo que habían sido y todo lo que habían sobrevivido parpadeando en su rostro. Luego le tendió la mano. No con un gesto dramático, no con lágrimas, sino con una mirada tranquila y conocedora. Una señal. Sí, quizás no para siempre todavía, pero sí a la hora, sí a la curación, sí a seguir adelante. La audiencia se puso de pie. El presentador retrocedió. Las cámaras se desvanecieron. Y por un momento, el mundo fuera del estudio desapareció, dejando solo a los 4. 2 niños que nunca habían dejado de creer en la magia. Una madre que se había convertido en una fortaleza y un hombre que aprendía a ser un hogar. No era un final perfecto. No era un cuento de hadas. Era algo mejor, un comienzo real. 6 meses después, el ritmo de sus vidas había cambiado. No drásticamente, no como un giro repentino en la trama de una novela, sino lentamente, naturalmente, como las mareas tiran de la orilla centímetro a centímetro. Emma y Alexander no se mudaron juntos, ni se apresuraron a una nueva etiqueta. No hubo grandes declaraciones ni contratos, pero hubo presencia, hubo tiempo compartido, esfuerzo igualado y decisiones tomadas juntos sin miedo ni resentimiento. Las líneas que una vez habían sido trazadas con hierro se habían suavizado en algo más fluido. Alexander ahora recogía a las niñas de la escuela los miércoles. Se quedaba a cenar los viernes y a menudo pasaba las mañanas de los domingos con ellas en el mercado de agricultores, dejando que Lily lo convenciera de comprar mermelada que no necesitaba y que Sofía lo desafiara a carreras entre los puestos de productos. Se convirtió en un patrón, una asociación no forjada por obligación, sino por confianza ganada. Emma aún defendía su independencia ferozmente. Después de todos esos años sobreviviendo sola, de demostrar que podía cargar el mundo sobre sus hombros, no entregó su vida como un regalo para ser desenvuelto. Pero ya no cargaba la carga sola. Dejó que Alexander cargara pedazos de ella. No solo las partes de la crianza, sino también las cosas silenciosas, los formularios escolares, la ropa olvidada, las mañanas en que estaba demasiado cansada para cocinar. Y lentamente, sus defensas dejaron de sentirse como una armadura y comenzaron a sentirse como límites que podían doblarse sin romperse. Alexander había cambiado de maneras que pocas personas logran. Todavía dirigía su empresa, aún vestía trajes caros, seguía teniendo reuniones con inversores y desarrolladores, pero había algo inquebrantablemente diferente en él. Ya no operaba desde un lugar de desapego. Hablaba menos como un hombre en control y más como un hombre que prestaba atención. Se había convertido en un oyente. Había aprendido a decir «no lo sé» y «tenías razón» y «lo siento», no por debilidad, sino por un profundo respeto por la vida de la que una vez se había alejado y a la que ahora tenía el honor de que se le permitiera volver. El hombre que una vez había desaparecido sin una palabra, ahora se quedaba, cuando era inconveniente, cuando era doloroso, cuando requería paciencia y humildad. Y las niñas se dieron cuenta. Los niños siempre están observando, incluso cuando no entienden. Sofía empezó a dibujar a su familia con 4 figuras en lugar de 3. Lily empezó a llamarlo papá en conversaciones casuales, sin pedir permiso, sin hacer una ceremonia, simplemente reclamando la palabra,
como si siempre le hubiera pertenecido. Emma continuó pintando. Su trabajo había ganado un reconocimiento discreto después de que se emitiera el programa de entrevistas. Pequeñas galerías se pusieron en contacto con ella. Algunos editores le preguntaron si consideraría ilustrar libros infantiles. Ella aceptó uno, una historia suave sobre hermanas gemelas que persiguen estrellas y construyen hogares de luz, y por primera vez en años, se sintió de pie no solo como madre, sino como artista, como una mujer con algo propio de nuevo. Su mundo ya no se definía por la supervivencia, sino por la creación. Las niñas la observaban pintar en la mesa de la cocina, a veces añadiendo garabatos en las esquinas, haciendo preguntas sobre los personajes. No era glamoroso, pero estaba profundamente vivo. El apartamento, antes estrecho y cansado, ahora se sentía como un lugar donde las cosas crecían. Una tarde, justo antes de que terminara el año escolar, los 4 fueron al parque donde años antes se había celebrado la feria callejera original. Las niñas corrieron delante, persiguiéndose, riendo con sus vestidos a juego, todavía radiantes con esa misma alegría que una vez había detenido el tiempo en una sola fotografía. Emma y Alexander se sentaron en un banco bajo un árbol, observándolas, sin hablar durante un rato. No era necesario. Estaban rodeados de los sonidos de las risas de los niños, el susurro de las hojas y el ritmo familiar de un silencio compartido. Finalmente, Alexander se volvió hacia ella y dijo: «Solía pensar que el amor tenía que ganarse con la perfección. Pero tú me enseñaste que se gana con la consistencia, con presentarse incluso cuando tienes miedo». Emma lo miró, no con la intensa ferocidad de la vieja ira, sino con la tranquila fuerza de alguien que ha superado su propia angustia. «La perfección nunca fue lo que quise», dijo. «Solo la verdad, solo alguien que se queda cuando es difícil». Y él se había quedado, no porque quisiera reescribir el pasado, sino porque estaba listo para vivir el futuro, honesta, desordenada, y juntos. Esa noche, mientras las niñas se dormían acurrucadas junto a Emma en el sofá, una lluvia suave golpeaba las ventanas. Alexander estaba en la cocina lavando los platos, tarareando una melodía que ni siquiera se daba cuenta de que conocía. No necesitaba una ceremonia, ni un título, ni aplausos. Ahora tenía un hogar, no un lugar, sino un sentido de pertenencia, una oportunidad de seguir apareciendo. Y de la pequeña y tranquila manera que más importa, finalmente se había convertido en el hombre que ellas merecían. No era un cuento de hadas, era mejor, era real. Esta historia no trata de la redención a través del romance o de resoluciones pulcras. Trata del trabajo lento y a menudo doloroso de asumir la responsabilidad por el daño que causamos y del raro coraje que se necesita para perdonar sin olvidar. La transformación de Alexander no es heroica, es humana. No se gana un final de cuento de hadas porque regresa. Se lo gana porque elige, una y otra vez, quedarse cuando es incómodo, humillante y difícil. Y la fuerza de Emma no reside solo en su supervivencia, sino en su negativa a dejar que la amargura la defina. Ella protege, construye y finalmente permite que la luz vuelva a entrar. No porque necesite ser salvada, sino porque reconoce cuando alguien finalmente aprende a amar de la manera correcta. La verdadera belleza de este final es que no promete la perfección, promete el esfuerzo. Y a veces, ese es el tipo de amor más honesto y poderoso que existe.